40.000 personas. ¿Cuáles son los 15 tipos de sujetos que deben inscribirse en el RUT? Los vamos a ver a continuación. 1. Las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y demás impuestos administrados por la DIAN. Los patrimonios autónomos cuando deban contar con un número de identificación tributario individual. Los inversionistas extranjeros obligados a cumplir deberes formales. Las sucursales en el país de personas jurídicas o entidades extranjeras. Las personas naturales que actúen como representantes legales, mandatarios, delegados, apoderados, revisores fiscales, contadores que deban suscribir declaraciones o presentar información a nombre del contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante, informante o inversionista extranjero. 6. Las personas y entidades no contribuyentes, declarantes de ingreso y patrimonio y las personas naturales y jurídicas del régimen simplificado de Infoconsumo. Los responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes a los regímenes común o simplificado. Las personas o entidades no responsables del IVA que requieran expedición del número de identificación tributario cuando estén obligadas a expedir factura como consecuencia de una actividad económica no gravada. Los responsables del impuesto nacional a la gasolina y a la CPM. Los agentes retenedores. Los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros. Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques viajeros, los obligados a declarar el ingreso o salida del país de divisas o moneda legal colombiana en efectivo. La DIAN podrá requerir inscripción de otros sujetos diferentes a los que mencionamos y finalmente los inversionistas no residentes ni domiciliados en Colombia, titulares de inversiones de capital del exterior independientemente de la modalidad o vehículo utilizado para realizar dicha inversión. Consideraciones especiales. No serán considerados usuarios aduaneros que se deban inscribir en el RUT, los extranjeros no residentes, diplomáticos, misiones diplomáticas, misiones consulares, cuando en el cumplimiento de su misión deban importar menaje doméstico. Adicionalmente, no serán contempladas o no están obligados a inscribirse en el RUT en calidad de usuarios aduaneros las personas naturales, destinatarias o remitentes de mercancía bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. ¿Ok? Ejemplo, cuando alguien compre un instrumento musical, una camiseta, un computador, lo importa directamente si el monto de esa transacción no supera los $2.000. ¿Cuándo se debe actualizar el RUT? La actualización del registro único tributario procede cuando se modifiquen o adicionen los datos básicamente de 3 elementos: identificación, ubicación o clasificación. Muchas personas a las cuales les hemos hecho esta presentación nos han preguntado si la DIAN se da cuenta de alguna manera si el RUT de cada una de esos 16 millones de personas está desactualizado. La respuesta es sí. La DIAN tiene convenios y acceso a información cruzada con bases de datos de otras entidades del Estado para darse cuenta si la persona está generando ingresos por una actividad diferente a la que tiene inscrita en el RUT o si tiene, digamos que, alguna característica especial que debe ser inscrita en el RUT. E incluso eso puede llevar a temas de actualización por oficio del RUT por parte de la DIAN. Sanciones por no actualizar el RUT. Estatuto Tributario, artículo 658-3. No inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad por parte de quien está obligado a hacerlo significa o puede significar la clausura del establecimiento por un día, por cada mes o fracción de retraso, o en el caso de que esta persona obligado a actualizar el RUT no tenga un establecimiento propio, la multa de una unidad de valor tributario por cada día de retraso. Recordemos que la unidad de valor tributario establecida por la DIAN para el año 2019 es de 34.270 pesos. 2. No exhibir en un lugar visible público la certificación de la inscripción en el RUT por parte del responsable del régimen simplificado del IVA. Se impondrá la clausura del establecimiento sede local o negocio u oficina por el término de 3 días. No actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización por parte de las personas o entidades inscritas en el RUT. Multa de una unidad de valor tributario por cada día de retraso en la actualización de la información. Si lo que no se ha actualizado o la información que no se ha actualizado se refiere a la dirección o a la actividad económica, la multa sube a 2 unidades de valor tributario por cada día de retraso en la actualización de la información. Cuarto, informar datos falsos, incompletos o equivocados por parte del inscrito o del obligado a inscribirse en el RUT. Multa equivalente a 100 unidades de valor tributario, es decir, 3.427.000 pesos. Un tema importante que se toca en la ley de financiamiento es que el correo electrónico se debe actualizar en el RUT. ¿Por qué? Porque
el mecanismo preferente de notificación de la DIAN para notificar actos con respecto a la DIAN que se le envíen a actores obligados a actualizar su RUT o a tener o a estar inscritos en el RUT, se comenzará a ejercer a partir del 1 de julio del 2019. Es decir, si nosotros tenemos un correo electrónico inscrito o relacionado dentro del registro único tributario, a partir del 1 de julio, ese será el mecanismo preferente de notificación por parte de la DIAN. Es importante saber y tomar acciones en caso de que ese correo electrónico no lo tengamos relacionado, no lo revisemos con frecuencia, que a partir del 1 de julio los comunicados van a ser enviados, digamos que desde ya están siendo enviados, pero se tomarán, digamos, como el mecanismo preferente de notificación a partir del 1 de julio del año 2019. Definiciones de la resolución 20 de la DIAN. Primera definición, factura electrónica de venta con validación previa a su expedición. La factura electrónica de venta con validación previa a su expedición, de conformidad con lo indicado en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, básicamente nos indica que debe ser validado antes de su expedición por la DIAN. Cuando nosotros hablamos de validación previa, típicamente nos preguntamos, ok, si hay validación previa, es decir, que en algún momento hoy en día existe validación posterior. La respuesta es sí. Actualmente, el esquema de facturación electrónica que utilizan los grandes contribuyentes, quienes vienen del decreto 1929, o todos los actores que se ingresaron de manera voluntaria como facturadores electrónicos, utilizan el esquema de validación posterior. ¿Qué quiere decir el esquema de validación posterior? Quiere decir que el software de facturación electrónica, cualquiera de las tres opciones que vimos en la mañana, puede de alguna manera generar la factura electrónica antes de la validación por parte de la DIAN, sin ningún problema, y la DIAN hace la validación de alcance tributario de manera posterior a la emisión de la factura, a la emisión de la factura, tanto al receptor como la que se le devuelve directamente al emisor de la factura para que sea conservada por ambos actores. Para el esquema de validación previa, regálenme un segundo, por favor. Para el esquema de validación previa, la facturación electrónica básicamente debe cumplir con el requisito de que todas las transacciones electrónicas, llámese factura electrónica, notas crédito y notas débito, que las vamos a ver más adelante, deben ser validadas antes de que se expidan al receptor, deben ser validadas por parte de la DIAN. Esto es básicamente la definición de la validación previa. La validación previa será obligatoria en las fechas que establezca esta resolución. Artículo 616-1 del Estatuto Tributario. Como lo vimos en este slide, la factura electrónica de venta con validación previa debe estar conforme a lo indicado al Estatuto Tributario en el artículo 616-1, que es el que vamos a ver. ¿Qué nos dice el artículo 616-1? La factura de venta o documento equivalente se expedirá en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales. Son sistemas de facturación, la factura de venta y los documentos equivalentes. La factura de talonario de papel y la factura electrónica se consideran para todos los efectos como una factura de venta. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición por la DIAN o por un proveedor autorizado. La factura electrónica solamente se entenderá expedida cuando sea validada y entregada al adquiriente. Ahora bien, no obstante lo anterior, se habla de, incluso dentro del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, del esquema de contingencia. ¿Listo? ¿Qué quiere decir el esquema de contingencia? Que cuando no pueda llevarse a cabo la validación previa de la factura electrónica por razones tecnológicas atribuibles a la DIAN o a un proveedor autorizado, el obligado a facturar electrónicamente, el OFE, está facultado para entregar al adquiriente la factura electrónica sin validación previa. En estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la DIAN o al proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos. En todos los casos, así la DIAN tenga problemas o el proveedor autorizado tengan problemas tecnológicos, en todos los casos la responsabilidad de la entrega de la factura electrónica para su validación y la entrega al adquiriente una vez sea validada, siempre va a corresponder al OFE, al obligado a facturar electrónicamente. Parágrafo 2. La DIAN podrá reglamentar la factura
factura de venta y los documentos equivalentes, indicando los requisitos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Las personas que ingresaron a la capacitación de esta mañana, analizamos en conjunto el artículo 617, en donde digamos que se manifiestan todos los requisitos que debe tener la factura electrónica y los documentos equivalentes para ser expedidos. Lo que nos dice el parágrafo 2 es que la DIAN podrá seguir modificando este artículo 617 incluso para poder ser aplicados no solamente en sistemas de facturación, sino en esquemas como los documentos equivalentes. Parágrafo 3. El Gobierno Nacional podrá reglamentar los procedimientos, condiciones y requisitos para la habilitación de proveedores autorizados para validar y transmitir esta factura. El artículo 616-1 sigue bajo el tema de normatividad y estructurando la posibilidad de que en Colombia existan proveedores autorizados en un futuro. Parágrafo 4. Los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistemas POS no otorgan derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, ni a costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios para el adquiriente. Sin embargo, los adquirientes podrán solicitar al obligado a facturar factura de venta, cuando en virtud de su actividad económica tengan derecho a solicitar impuestos descontables, costos y deducciones. Parágrafo 5. La plataforma de factura electrónica de la DIAN incluirá el registro de las facturas electrónicas consideradas como título de valor que circulen en el territorio nacional y permitirá su consulta y trazabilidad. Sexto, el sistema de facturación electrónica es aplicable a las operaciones de compra y venta de bienes y servicios, y este sistema de facturación electrónica también es aplicable a otras operaciones tales como pagos de nómina, que como lo vimos en la presentación de esta mañana, hoy en día es un documento equivalente, las exportaciones, importaciones y los pagos a favor de no responsables del impuesto sobre las ventas IVA, que hoy en día también es un documento equivalente. Ahora bien, ¿cómo está reglamentado este esquema del documento equivalente en aquellas adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado? Básicamente, este documento equivalente debe ser emitido por el adquiriente del bien o servicio y establecer en ese documento equivalente la discriminación del impuesto asumido por el adquiriente en la operación, ya que quien le está prestando el servicio no está obligado a facturar y tampoco tiene la obligación de declarar el impuesto sobre las ventas. Al final del Estatuto Tributario, del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, existe un parágrafo que se llama el parágrafo transitorio primero. Este parágrafo transitorio básicamente nos indica que los requisitos, condiciones y procedimientos establecidos en los parágrafos que yo les leí anteriormente serán reglamentados por el Gobierno Nacional. Entre tanto, aplicarán las disposiciones que regulan la materia antes de la entrada en vigencia de la presente ley. Les pongo un ejemplo. Los tiquetes de máquinas registradoras POS, según la ley de financiamiento que actualizó el Estatuto Tributario, no otorgan derechos de impuestos descontables ni disminución de la base gravable. Pero lo que dice el mismo Estatuto Tributario es que, por más de que eso esté escrito, debemos esperar a que eso se reglamente. ¿Listo? Un tema a tener en cuenta dentro de esta presentación es que vamos a analizar cómo se espera que esta reglamentación comience a aplicar directamente a lo que ya estableció la ley de financiamiento. Para lograr ese objetivo vamos a analizar el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que está siendo estudiado ahora en el año 2019. Todo lo que esté en esta presentación con ese fondo azul, como lo estamos viendo en esta slide, son proyectos de decreto, son proyectos de regulación. Por lo tanto, hago énfasis en que esto como tal no está aceptado, no está firmado, no está aprobado, pero es la visión que tiene el gobierno para reglamentar los puntos que vimos anteriormente. Analicemos cómo el gobierno está analizando reglamentar los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema POS. El documento equivalente generado por máquinas registradoras con sistemas POS será válido como soporte de impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas y de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios hasta tanto el obligado a facturar tenga la obligación de ser facturador electrónico. Es decir, si este proyecto de decreto ya no fuera proyecto de decreto y fuera ya un decreto firmado por el Ministerio de Hacienda, y yo hoy voy, supongamos, al Éxito a comprar una prenda de vestir o un televisor, y yo requiero tener impuestos descontables sobre la compra de ese televisor, yo ya le puedo exigir directamente al Éxito que me dé una factura electrónica, porque el tiquete POS
que me genera un facturado electrónico ya no me va a servir para impuestos descontables. Ahora bien, si yo ese televisor lo compro en otro sitio, en un almacén que todavía no es facturador electrónico y este proyecto de decreto ya no es proyecto de decreto, sino que es decreto, el tiquetico pues, de ese almacén que todavía no es facturador electrónico me sigue sirviendo para deducir impuestos. Esta es la visión que tiene el gobierno colombiano con respecto a la reglamentación de los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistemas POS para el tema de deducción de impuestos. Requisitos de los documentos soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. El gobierno ya está pensando en reglamentar o en cambiar la reglamentación que vimos con respecto al decreto 1625 con el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda. Todos estos documentos soportes en adquisiciones realizadas a personas no obligadas a facturar, no responsables de IVA por parte de personas del régimen común, digamos que debe ya contener la siguiente información. Primero, estar denominado expresamente como un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. 2, generar o debe contener la fecha de operación en que debe corresponder, que debe corresponder a la fecha de generación del documento. 3, apellidos y nombre o razón social y número de identificación tributaria del vendedor. Apellidos, nombre o razón social y número de identificación tributaria del adquiriente. Número que corresponde a un sistema de numeración consecutivo propio de quien la genera, es decir, el adquiriente. 6, descripción específica del bien o servicio prestado. Y 7, valor total de la operación. Si lo notamos, en estos, digamos que requisitos del proyecto de decreto ya no hay que hacer una, digamos que no hay que presentar el detalle del impuesto asumido por el adquiriente del bien o servicio. Adicionalmente a esto, estos documentos deben incluir la firma del emisor del documento, es decir, el adquiriente del bien o servicio, y se debe utilizar un formato electrónico de generación que va a establecer la DIAN. ¿Qué quiere decir esto? Estos documentos soporte o documentos equivalentes, poco a poco, cuando se vayan volviendo factura electrónica, como les dije en la presentación de esta mañana, hoy actualmente, digamos que en este momento la factura electrónica coexiste con documentos equivalentes, pero paulatinamente estos documentos equivalentes se volverán factura electrónica o documentos electrónicos. Ya con base en este proyecto de decreto, el Ministerio de Hacienda nos está diciendo, mire, ya este primer documento, que antes era documento equivalente, ya va a tener un formato electrónico de generación, va a tener un XML propio para que sea aceptado directamente por la DIAN. ¿Qué más nos dice el artículo 616-1 del Estatuto Tributario? Que a partir del 1 de enero del año 2020 se requerirá factura electrónica para la procedencia de impuestos descontables y costos o gastos deducibles de conformidad con la siguiente tabla. En el año 2020, a partir del 1 de enero del 2020, el porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica va a ser el 30% de lo que el sujeto quiera deducir de impuestos. Cada vez se va a reducir, digamos que, el esquema de otros documentos que no sean factura electrónica. La factura electrónica es y será considerada como el elemento básico o el elemento por excelencia para la deducción de impuestos. Mientras eso se masifica, en el año 2020, solo el 30% podrá ser deducido, tu base gravable podrá ser deducida con las compras que tú realices con documentos no electrónicos. Pueden ser con facturas de venta en papel o realizadas a través de computador o portalonario, o documentos equivalentes. Esto cada vez va a ir reduciéndose hasta que en el año 2022 lleguemos al 10%. Dado esto, es importante decirle a los facturadores electrónicos que ya están, digamos que, incluidos dentro del calendario de obligatoriedad y de masificación de esta resolución, que por más que tengan la obligatoriedad de comenzar a facturar electrónicamente en junio del 2020, para no perder mercado sería muy bueno que comenzaran a facturar electrónicamente a partir del 1 de enero del 2020, porque de esa manera van a ser, digamos que, más atractivos para comprar, digamos, sus productos y servicios que aquellos comerciantes que no expidan factura electrónica. Porque esas compras que yo realicé en donde no me estén dando como soporte una factura electrónica, es posible que no me sirva para deducir impuestos si me paso del 30% de impuestos que quiera deducir y que no estén soportados con factura electrónica. Seguimos con las definiciones. Facturado electrónico, sujeto que expide factura electrónica de venta, notas débito y notas crédito, de conformidad con los requisitos, características y condiciones que está especificando la DIAN. Únicamente se considerará cumplido el deber formal de expedir factura electrónica de venta y tendrá reconocimiento para efectos tributarios cuando esta factura electrónica incorpore el documento electrónico de validación firmado por la DIAN.
Es decir, la DIAN va a generar un documento electrónico de validación firmado para que de esa manera podamos constatar de que esa transacción ya tiene una validación previa por parte de la DIAN y por lo tanto esa factura ya tiene alcance tributario. ¿Cuáles son las condiciones para el cumplimiento de esta normatividad que está en proyecto de decreto? Porque todavía no está, digamos que, firmada por parte de la DIAN. La DIAN va a validar el cumplimiento de los requisitos. La DIAN va a incorporar su firma de validación al documento electrónico con las políticas de firma que ella misma establezca y va a remitir ese documento electrónico de validación al facturador electrónico de acuerdo con las condiciones técnicas y tecnológicas de la DIAN para que éste ya tenga la posibilidad de emitirle, digamos que este certificado de validación al adquiriente del bien o servicio. Como les comentaba inicialmente, uno de los cambios más importantes del proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que aún no ha sido aprobado es que está analizando y estructurando que no solamente se va a validar de manera previa por parte de la DIAN las facturas electrónicas de venta con validación previa, también va a validar las notas crédito y las notas débito. De manera que si estos tipos de documentos, las notas débito o notas crédito electrónicas, no cumplen con los requisitos y condiciones exigidos por la DIAN no les generará el documento de validación firmado. En estos eventos se deberá volver la factura electrónica o la nota crédito o la nota débito e informar al obligado a facturar o al proveedor tecnológico que la validación ha sido fallida y que por lo tanto no incorporará la firma de validación, por lo tanto hay que volverlas a generar. Volvemos otra vez a lo que ya está regulado y que ya está aprobado por parte de la DIAN. Sujetos que deben expedir factura electrónica de venta con validación previa a su expedición. Eso lo encontramos en la misma resolución 20. ¿Cuáles son los sujetos que deben expedir factura electrónica de venta en los sucesivos facturadores electrónicos? Los siguientes. 1. Los responsables del IVA. 2. Los responsables del impoconsumo. 3. Todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales, es decir, donde predomine el intelecto, o enajenen bienes productos de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de si son contribuyentes o no. Aquí ponemos en rojo algo muy importante, con excepción de los sujetos que no estén obligados a expedir factura o documento equivalente. Este grupo de, este grupo de excepción de sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente, lo explicaremos más adelante, cuando terminemos de ver los sujetos que deben expedir factura electrónica de acuerdo con la resolución 20. 4. Los sujetos que opten de manera voluntaria por expedir factura electrónica. 5. Los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple. Quienes no están obligados a generar factura o documento equivalente. Esto lo encontramos en el decreto 1625 del Ministerio de Hacienda del año 2016. Estos son los 8 actores no obligados a facturar. 1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento. 2. Las cooperativas de ahorro y crédito, organismos cooperativos de grado superior, instituciones auxiliares de cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados en relación solamente a las operaciones financieras que realicen estas entidades. El resto de operaciones sí deben generarlas con factura o documento equivalente. Los responsables del régimen simplificado. Los distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo y gas natural comprimido en lo referente a estos productos. Si una estación de servicio vende otro tipo de productos, de bienes o servicios, esos bienes o servicios sí se deben generar con factura o con documento equivalente. Las empresas que presten servicios de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros en relación con estas actividades. Si generan estas empresas otro tipo de actividades que van a ser facturadas con factura de venta o documento equivalente, esas otras actividades sí se deben generar con factura. Quienes presten servicios de baños públicos en relación con esta actividad, correcto. Número 7, las personas naturales vinculadas con la relación laboral o legal, es decir, los empleados. Y finalmente 8, las personas naturales que únicamente vendan productos excluidos del impuesto sobre las ventas o presten servicios no gravados, siempre y cuando no sobrepasen los topes de ingresos y patrimonio exigidos a los responsables del régimen simplificado, que hoy en día está en 3.500 unidades de valor tributario, es decir, un poco más de 119 millones de pesos. Consideraciones a los no obligados a facturar, incluidas en el decreto 1625 del Ministerio de Hacienda. Parágrafo 1. Las personas no obligadas a expedir factura o documento equivalente, si quieren hacerlo de manera voluntaria, deberán hacerlo, pero cumpliendo los requisitos señalados para cada documento según el caso. Como ya vimos,
los requisitos que tienen los 28 documentos equivalentes que operan en el país, más la factura de venta. Parágrafo 2. Los tipógrafos y litógrafos que pertenezcan al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas deberán expedir facturas por el servicio prestado de conformidad con lo previsto al artículo 618 rayados del Estatuto Tributario. Este grupo de tipógrafos y litógrafos va a tener un papel preponderante en la expedición de factura electrónica en contingencia por talonario. Y lo vamos a ver en el proyecto de decreto que está preparando el Ministerio de Hacienda. Ahora, llegamos al proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda, en donde se nos habla de los sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Este proyecto de decreto va a reemplazar lo que tenemos en el decreto 1625. Uno de los temas, me adelanto para decirles que ya no aparece en este proyecto de decreto, son las personas que ofrecen el servicio de baños. Ellos ya no, digamos que van a comenzar a estar obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. ¿Quiénes, digamos, bajo el proyecto de decreto que aún no ha sido aprobado, seguirán siendo sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente? 1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento. Queda igual que el decreto 1625. 2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares de cooperativismo, las cooperativas multiactivas, etcétera, igual que el decreto 1625 del 2016. 3. Personas naturales no responsables del IVA. Aquí sí el proyecto de decreto, digamos que profundiza y aclara un poco más en qué momento las personas naturales no responsables de IVA no están obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Deben cumplir las siguientes 7 características. Primero, que en el año anterior o en el año en curso no hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 unidades tributarios. ¿Listo? Si obtuvieron ingresos menores a 3.500 unidades de valor tributario, no están obligados. Si los obtuvieron por encima de 3.500 unidades de valor tributario, es decir, más de 119 millones de pesos, deben generar factura de venta o documento equivalente. Que no tengan más de un establecimiento comercial, oficina, sede local o negocio donde ejerzan la actividad. Que en el establecimiento de comercio no desarrollen actividades de franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Cuarto, que no sean usuarios aduaneros, como ya lo vimos en los esquemas de actualización del RUT. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta y o de prestación de servicios grabados por un valor individual igual o superior a 3.500 unidades de valor tributario. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de los 3.500 unidades de valor tributario, y que no estén registrados como contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple. Cuarto, las personas naturales que ejerzan actividades donde deban responder por hipoconsumo, pero que hoy en día no lo hagan. Estas personas mantendrán este esquema de no responsables de hipoconsumo y por lo tanto no obligados a expedir factura ni venta de venta o documento equivalente si en el año anterior hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferior a los 119 millones de pesos que les decía y que tengan máximo un establecimiento de comercio. 5. Las empresas que prestan servicio de transporte queda igual que el decreto 1625. Las personas naturales vinculadas con una relación laboral queda igual que el decreto 1625. Las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos siempre y cuando no tengan ingresos brutos en el año anterior o en el año en curso a 3.500 unidades de valor tributario queda igual que el decreto 1625. Pero, bueno, y digamos que también igual que al decreto 1625, si estos sujetos no obligados quieren generar factura de venta o documento equivalente, lo van a poder hacer. Seguimos analizando el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda. Quienes estando en la obligación de facturar expidan documentos distintos a la factura de venta o documento equivalente, tales como prefactura, cuenta de cobro, precuenta o similares, se les impondrá la sanción de cierre del establecimiento de comercio conforme al artículo 652-1 del Estatuto Tributario. Esto es un proyecto de decreto. Ahora sí, retomemos las definiciones de la resolución 20. Grupo, corresponde al orden en que los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta deben cumplir con las fechas indicadas para la fase de registro
y la expedición de la factura electrónica de venta. Vamos a ver en el calendario que existen grupo 1, grupo 2, grupo 3 hasta el grupo 14 y en otros sujetos no obligados que no atienden actividades del SIU vamos a tener 4 grupos, grupo 1, 2, 3 y 4. Ese es el orden en que los sujetos obligados a expedir factura electrónica deben cumplir con las fechas para inscribirse y para que generen factura electrónica con validación previa. Fecha máxima de registro en el servicio informático de factura electrónica. Indica el plazo máximo para registrarse como facturador electrónico. Y en esa misma fecha, seleccionar el software de facturación. El día de ayer por la tarde tuvimos una reunión directamente con la DIAN y la DIAN ya está preparando la resolución 30, que va, digamos que a reescribir cosas de esta resolución 20. Una de las cosas que va a reescribir la resolución 30, que ya está próxima a ser, digamos que liberada por parte de la DIAN, básicamente indica que esta fecha máximo de registro en el servicio de informática de factura electrónica va a cambiar por fecha inicial de registro en el servicio de informática de factura electrónica. Es decir, que a partir de esta fecha, que aquí se dice que es máxima, pero que va a cambiar a ser fecha inicial, las empresas obligadas por los grupos a registrarse como facturador electrónico van a tener, digamos que, el inicio para comenzar a registrarse y van a tener, digamos que, todos esos 3 meses para poder generar factura electrónica porque a los 3 meses ya deben comenzar a generar factura electrónica. ¿Esto qué quiere decir con la resolución que se viene, la resolución 30? Que tú puedes inscribirte o registrarte en el registro de facturadores electrónicos de la DIAN, porque ya no va a ser el MISCA, incluso un día antes para emitir facturas electrónicas. Y al otro día debes cumplir con tu obligación de ya comenzar a emitir factura electrónica con validación previa. Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta, esto sí no va a cambiar, indica el plazo máximo para iniciar el cumplimiento de esta obligación formal. Seguimos con las definiciones de la resolución 20. Para seleccionar las actividades económicas y sus fechas correspondientes para el inicio de la obligación formal de expedir factura electrónica con validación previa, la resolución 20 está tomando como base la resolución 139 del 21 de noviembre del 2012, en la cual la DIAN adopta la clasificación de actividades económicas CIU, revisión 4 adaptada para Colombia. ¿Ok? Ahora bien, en esa resolución 139 se relacionan todas las actividades CIU que aplican para Colombia, pero también dentro de la misma resolución se incluyen otras clasificaciones a las cuales de pronto pueden estar inscritas algunos de nuestros clientes potenciales. Debemos tener en cuenta que esas otras clasificaciones no hacen parte del CIU, por lo tanto no hacen parte de las actividades que están obligadas a generar y a salir a facturar electrónicamente. ¿Cuáles son esas 4 actividades que no hacen parte del CIU revisión 4? Las siguientes: la 0010, los asalariados. O sea, yo puedo tener un RUT como asalariado y esa actividad, primero que todo, no hace parte de otras clasificaciones, pero no hace parte del CIU. La 0081, personas naturales sin actividad económica. La 0082, personas naturales subsidiadas por terceros. 0090, rentistas de capital solo para personas naturales. Y esas son las 4. Para poder guiar a nuestros clientes de manera que puedan entender el calendario de obligatoriedad para emitir facturas electrónicas con validación previa, tenemos un ejemplo para mejorar, digamos, el entendimiento. Este es el RUT, digamos que esa es la actividad principal que aparece en el RUT de Defactor HKA. El código de actividad principal de Defactor HKA es el 6209. Según la resolución 139, el código 6209 pertenece al desarrollo de sistemas informáticos, planificación, análisis, diseño, programación de pruebas, consultoría informática y actividades relacionadas. Más específicamente, nosotros, como Defactor HKA, estamos dedicados a otras actividades de tecnología de información y actividades de servicios informáticos. Si nosotros buscamos esa actividad 62, que comienza por 62, en el calendario de facturación electrónica, vamos a encontrar que Defactor HKA pertenece al grupo 7, el cual tiene fecha para iniciar, digamos como fecha inicial para registrarse como facturador electrónico y seleccionar software de facturación electrónico el 1 de noviembre del 2019. Pero eso sí, fecha máxima para emitir factura electrónica
a partir del 1 de febrero del año 2020. Obviamente, ustedes ya saben, de factor HK ya es voluntario, entonces digamos que esto no aplicaría para de factor HKA, pero esto es una, digamos que lo ponemos más que todo a nivel de ejemplo para que todas sepan cómo pueden guiar a sus clientes. Les presento el calendario de implementación para sujetos obligados de acuerdo a la actividad económica principal inscrita en el RUT. Como podemos ver, aquí visualizamos los 14 grupos y el 14º grupo pertenece a otras actividades no clasificadas previamente. ¿Listo? El segundo calendario de implementación que aparece en la resolución 20 es el calendario de implementación que no atiende a la actividad económica SIU. Vamos a explicar los 4 grupos inicialmente. Grupo número 1. Los contribuyentes inscritos en el año 2019 en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple. ¿Qué es el régimen simple de tributación simple? En el artículo 903 de la Ley de Financiamiento se indica la creación del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple, ¿vale? Con el fin de reducir cargas formales y sustanciales e impulsar la formalidad. La idea principal del gobierno con el régimen simple es llevar a la formalidad muchas empresas que hoy en día aparecen, digamos que bajo la figura de persona natural y que de alguna manera han buscado, digamos, no se han formalizado para, digamos, no llegar a unos temas más profundos, sus esquemas teniendo y cumpliendo incluso todas las características que ya deben tener como una empresa que debe ser una persona jurídica. Les cuento un poco, las cifras que teníamos inicialmente es que al régimen simple se habían inscrito algo más de 330 empresas y la idea del gobierno es precisamente dar unos beneficios para que se formalicen la mayor cantidad de empresas bajo el régimen simple de tributación simple. ¿Qué es el régimen simple? Básicamente es el impuesto, es la unificación de varios impuestos en uno solo. Primero sustituye el impuesto sobre la renta y ya por ese lado digamos que es un beneficio importante. Integra, impuesto al consumo, impuesto de industria y comercio, complementarios de avisos y tableros, sobre tasa bomberil, teniendo en cuenta que este sistema también integra aportes del empleador a pensiones mediante el mecanismo de crédito tributario. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el pago de parafiscales va a ser deducible del impuesto de tributación simple, lo cual hace que, o lo que busca el gobierno es que finalmente se formalicen las empresas que hoy en día, digamos que aparecen como no formalizadas ante el RUT. La DIAN como tal podrá registrar el presente régimen, es decir, el régimen simple, a contribuyentes que no hayan declarado cualquiera de los impuestos sobre la renta y complementarios. Es decir, por más de que esto presente beneficios, la DIAN podrá tomar de manera, digamos, oficiosa la actualización del RUT de aquellas personas que considere deben estar inscritas en el régimen simple de tributación simple. ¿Listo? La inscripción o registro podrá hacerse en el registro único tributario de manera masiva a través de un edicto que se publicará en la página web de la DIAN. Es decir, todas las empresas que sean o que se inscriban de manera oficiosa o lo hagan de manera voluntaria, entre comillas, al régimen de tributación simple, van a aparecer en un edicto cuando lo publique la DIAN durante este mes, porque ya la fecha máxima para que ellos comiencen a inscribirse va a ser el 31 de mayo. La DIAN informará a las autoridades municipales y distritales mediante resolución el listado de los contribuyentes que se acogieron al régimen de tributación simple, así como aquellos que sean inscritos de oficio. Todos van a ser incluidos dentro de un listado y aquellas personas, digamos que aparezcan en esta lista de inscritos, comenzarán o tendrán fecha para iniciar la selección del software de facturación electrónica a partir del 31 de mayo del 2019, como lo está preparando la resolución 30. Sujetos que no pueden optar por el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple. Personas jurídicas o extranjeras o sus establecimientos permanentes. Personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos permanentes. Personas naturales residentes en el país que en ejercicio de sus actividades configuren elementos propios de contrato de realidad laboral. Si un socio de una empresa que quiere pasarse al régimen simple, trabaja como empleado de otra empresa,
esa empresa no es elegible para que pueda optar por entrar al régimen de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Las sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratante por tratarse de servicios personales. Las entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucursales de personas jurídicas nacionales o extranjeras o de extranjeros no residentes. Las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes, fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades o entidades legales en Colombia o en el exterior. Las sociedades que sean entidades financieras. Las personas naturales o jurídicas dedicadas a alguna de las siguientes actividades: microcrédito, gestión de activos, intermediación en la venta de activos, factoring, servicios de asesoría financiera, generación, transmisión y distribución o comercialización de energía eléctrica, actividad de fabricación, importación o comercialización de automóviles, actividad de importación de combustibles, producción o comercialización de armas de fuego, municiones y pólvora, explosivos y detonantes. 9. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen simultáneamente una de las actividades relacionadas en el numeral 8 anterior, la que hablamos anteriormente, o una diferente. 10. Las sociedades que sean el resultado de la segregación o división o escisión de un negocio que haya ocurrido en los 5 años anteriores. Básicamente, el gobierno detectó que las compañías, para no pasar, digamos que, del tope máximo como persona natural, es decir, de 3.500 unidades de valor tributario, se van dividiendo o pasan la empresa a un nuevo representante legal, o le ponen un nuevo nombre a nombre del hijo, etcétera, etcétera. Ya la DIAN tiene, digamos que, visualizado esto, y para evitar que las personas, digamos que superen, o para tener más controlado que las empresas en sí, en esencia, no cambien y puedan, digamos, y tener controlado que en su momento sí lleguen a superar los 3.500 unidades de valor tributario, pues no va a permitir que en los 5 años anteriores a cuando tú te postules para el proyecto para el régimen de tributación simple, no haya sido como consecuencia de una decisión, una división, segregación de un negocio que haya ocurrido los 5 años anteriores al momento de solicitar la inscripción en este esquema de tributación. Grupo número 2 de el calendario de implementación que no atiende la actividad económica. A este grupo lo hemos llamado el grupo de transición. Son los sujetos indicados en algunas resoluciones anteriores que básicamente hoy en día están siendo habilitados por la DIAN antes de que comience el esquema de validación previa. Para entenderlo un poco mejor, lo hemos dividido en los siguientes escenarios. Escenario número 1. Sujetos registrados ante la DIAN. Regálenme un segundo, por favor. Muchas gracias por la espera. Entonces, en el escenario 1 tenemos a los sujetos registrados ante la DIAN como voluntarios y autorizados por el proveedor tecnológico, si aplica, porque es posible que se hayan registrado ante la DIAN como facturadores electrónicos voluntarios y lo hayan hecho directamente o a través de la solución gratuita de la DIAN o a través de un desarrollo de software propio. Todas estas personas que se registraron ante la DIAN como voluntario van a tener 3 meses contados a partir de la fecha de habilitación de la DIAN, es decir, después del 18 de enero la DIAN los va a ir habilitando, y a partir de esa habilitación van a tener 3 meses para comenzar a facturar electrónicamente, como nos lo indica el artículo 684-2 del Estatuto Tributario. ¿Cómo o en qué esquema deben comenzar a facturar electrónicamente? En el esquema que esté disponible. Si los 3 meses se cumplen, supongamos hoy en día el único esquema de facturación electrónico disponible es el de validación posterior. Entonces deben comenzar a facturar electrónicamente en validación posterior, porque de lo contrario estarían infringiendo lo estipulado en el Estatuto Tributario y podrían ser acreedores a la clausura del establecimiento hasta por 3 días, como lo vimos en la presentación de esta mañana. Escenario número 2. Los sujetos habilitados por la DIAN hasta el 26 de marzo del 2019. Estos sujetos habilitados por la DIAN hasta el 26 de marzo tendrán 3 meses contados a partir de la fecha de habilitación. A más tardar, entonces, digamos que los que alcanzaron a habilitarse hasta el 26 de marzo tendrán marzo, abril, mayo, junio, hasta el 26 de junio para facturar electrónicamente en el esquema que esté disponible. Si los habilitaron anteriormente, a partir de esa fecha se suman los 3 meses del Estatuto Tributario y deben comenzar a facturar electrónicamente en la fecha, pues que deben facturar electrónicamente el esquema que esté disponible en la fecha en que deben comenzar a facturar electrónicamente.
Escenario 3. Sujetos listados en la resolución 10 y en la resolución 72. ¿Cuáles son estos? Los de la resolución 10 son aquellos que vienen del decreto 1929 del 2007, facturadores electrónicos en el modelo anterior, y los grandes contribuyentes de la resolución del 6 de febrero del 2018. Estos señores, estos sujetos están obligados a generar factura electrónica a partir del 1 de enero del 2019, como ya lo vimos en resoluciones anteriores. Al 1 de enero se le deben sumar los 3 meses que les da el estatuto tributario si no tienen inconvenientes técnicos o comerciales aprobados por la DIAN. De lo contrario, la fecha máxima es el 30 de junio del 2019 si tienen inconvenientes técnicos o comerciales aprobados por la DIAN. ¿Bajo qué esquema deben comenzar a facturar electrónicamente estos sujetos? En el esquema que esté disponible en el momento en que deban hacer, digamos que, efectiva su obligación como facturadores electrónicos. Escenario 4. Sujetos listados y habilitados en la resolución 1122 del 15 de febrero del 2019. Todos los sujetos listados y habilitados en esta resolución, si leemos bien esa resolución dice por lo cual se habilita a las personas naturales y jurídicas que estén en ese listado. Es decir, como el inicio de facturación electrónica es 3 meses a partir de la habilitación, estos sujetos sí tienen una fecha máxima para emitir factura electrónica, que es el 15 de mayo del 2019. Estas personas deben comenzar a facturar electrónicamente en el esquema que esté disponible. Hoy solamente está disponible la validación posterior. Si de aquí al 15 de mayo se habilita el esquema de validación previa, pues pueden comenzar a facturar electrónicamente bajo el esquema de validación previa. Lo que sí es cierto es que no pueden pasarse del 15 de mayo porque si no irían en contravía de lo que está estipulado en el estatuto tributario y pueden ser acreedores a la clausura del establecimiento hasta por 3 días. Ahora bien, escenario general. Todos los que vienen de validación posterior, los escenarios 1, 2, 3 y 4 que vimos anteriormente, si iniciaron el esquema de validación posterior, si alcanzaron a comenzar en el esquema de validación previa, esto ya no aplica para ellos. Pero si comenzaron en el esquema de validación posterior, deben comenzar a más tardar el 2 de septiembre del 2019 ya en el esquema de validación previa. Adicionalmente a estos escenarios, los grandes contribuyentes de la resolución 12635 del 14 de diciembre del 2018 también están obligados a comenzar a facturar electrónicamente a partir del 2 de septiembre del año 2019. Grupo número 3. Las entidades del Estado, del orden nacional, territorial y las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios que se encuentran reguladas por la Ley 142 del año 94. Las entidades del Estado del Código SIU número 84, por, digamos que calendario de masificación, el calendario número 1 comienza el 4 de mayo, pero estas, digamos, están también alineadas con otros sujetos que no atienden actividad económica. ¿Listo? En general, las entidades del Estado. Es posible que una entidad del Estado no tenga una actividad como tal específica económica de código SIU, pero independientemente que tenga el código SIU 84, que inicia por el calendario de masificación, el calendario número 1, o los otros, o las otras entidades del Estado que no tienen un código SIU, de manera, digamos que conjunta, deben comenzar a facturar electrónicamente el 4 de mayo del 2020. Y a partir del 3 de febrero del 2020 tienen la posibilidad de seleccionar el software y de inscribirse como facturadores electrónicos. También deben comenzar a facturar electrónicamente a partir del 4 de mayo del 2020 las entidades prestadoras de servicios públicos que se encuentren reguladas por la Ley 142. ¿Cuáles son este tipo de servicios públicos? Acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública y distribución de gas, combustible. Finalmente hablamos del grupo 4 de los otros sujetos que no atienden actividad de economicación. Los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta, que sean personas naturales cuyos ingresos brutos en el año anterior o en el año en curso sean iguales o superiores a 119 millones, casi 120 millones de pesos en ingresos, pero que tengan ingresos menores a 12.000 unidades de valor tributario, es decir, menos de 411 millones 240 mil pesos. Estas personas deben comenzar a facturar el 3 de agosto del año 2020. Es posible que estas personas aparezcan en el RUT con la clasificación 10, pero si ya pasan de este número de ingresos,
primero que todo, son obligados a generar factura y segundo, ya están obligados a generar factura electrónica con validación previa. Muy importante, parágrafo primero. Como vimos, existen grupos que por definición no están obligados a generar factura de venta ni documento equivalente, por lo tanto no están obligados a generar factura electrónica, que es de las primeras definiciones que vimos en la presentación de esta mañana. Entonces, si existen grupos no obligados a generar factura ni documento equivalente, ¿por qué incluyen estos grupos dentro del calendario masivo de generación de factura electrónica con validación previa? Ejemplo, el sector financiero. Los bancos, como lo vimos tanto en el decreto 1625 como en el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda, no están obligados a generar factura de venta ni documento equivalente, ni van a estar. Entonces, ¿por qué la DIAN los incluye dentro de este calendario de masificación de facturación electrónica? Básicamente por este parágrafo. Porque independientemente que una persona natural o jurídica, por definición de su actividad económica, no deba generar factura electrónica en las fechas pues que nos indica esta resolución, si genera algún tipo de otras transacciones que le generen no los mismos ingresos, obviamente ingresos menores, pero que deban generarse a través de factura de venta, documento equivalente, esas transacciones se deben volver factura, las que sean factura de venta, perdón, se deben volver factura electrónica con validación previa. Y estos sujetos deben generar esas facturas electrónicas, solamente esas transacciones que se van a facturar en la fecha, durante las fechas que correspondan a su grupo de facturación. Les pongo un ejemplo. Si un banco tiene, aparte de los servicios financieros, tiene negocios de arrendamiento de inmuebles, ese tema de arrendamientos lo tiene que generar a través de facturas de venta. Entonces, esas solas transacciones de las facturas de arrendamientos las debe generar en el plazo que está estipulado para el sector bancario, para el sector financiero. No las transacciones financieras, pero sí las otras transacciones que está generando y que deben ser facturadas de acuerdo a la reglamentación que vimos durante esta presentación y que está estipulada en el decreto 1625 del Ministerio de Hacienda. Parágrafo 2. Los facturadores electrónicos que inicien operaciones de venta de bienes o servicios con posterioridad a las fechas indicadas deberán expedir factura electrónica desde el inicio de las citadas operaciones. Entonces, si yo creo una empresa en agosto de este año y la creo con el actividad de código SIU en el RUT, con una actividad que ya comenzó a facturar electrónicamente en Colombia, mi primera factura que genere como una nueva empresa, de una vez va a ser factura electrónica, porque debo comenzar respetando las actividades comerciales según la fecha en que comenzaron a facturar. Si yo hago una actualización del RUT, y en esa actualización del RUT, la DIAN por oficio o yo de manera voluntaria pongo una actividad que ya comenzó a facturar electrónicamente, debo comenzar a facturar inmediatamente de manera electrónica con la actualización del RUT. La factura electrónica de venta coexiste con los documentos equivalentes. Eso ya lo vimos en la presentación anterior. Pero digamos por qué les explico esto. Porque en el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda, cuando hablamos de factura de venta, solamente el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda va a hablar de dos esquemas de facturación electrónica válidos, que son, perdón, de factura de venta válidos, que va a ser la factura electrónica con validación previa o la factura de talonario o de papel. Y una explicación que da este proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda es que la factura de venta de talonario o de papel solo se expedirá por los facturadores electrónicos cuando se presenten inconvenientes de tipo tecnológico y o de tipo comercial. De resto, voy a tener que generar factura electrónica de venta. Va a ser la única factura, digamos, que va a tener alcance de factura de venta. Como lo vimos esta mañana, actualmente por el decreto único reglamentario del Ministerio de Hacienda, que está compilado en el decreto 1625, en Colombia existen 28 documentos equivalentes. ¿Listo? El proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda busca llevar esos 28 documentos equivalentes a solamente 13. Y el 13º de esos documentos equivalentes se va a llamar el documento equivalente electrónico. Es decir, ya vamos a comenzar a manejar lo que son documentos equivalentes electrónicos con un formato electrónico específico de generación, es decir, un XML para ese tipo de documentos
equivalentes electrónicos. A cambio de los documentos equivalentes, sigo en el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda, a cambio de los documentos equivalentes se podrá expedir la factura electrónica de venta. No obstante, si el adquiriente de los bienes o servicios exige factura electrónica de venta como soporte de la operación, se deberá expedir la citada factura. Es decir, a partir de la aprobación de este proyecto de decreto, ya las personas pueden comenzar a exigir factura electrónica de venta. Y si esa persona, digamos, para temas de descuentos o bajar la base gravable no los expide, puede perder, digamos que, ventas, o en este caso incluso va a ser un tema ya de obligatoriedad. La fecha máxima de la implementación de los documentos equivalentes electrónicos en el país está establecida por este proyecto de decreto para el 30 de junio del año 2021. Seguimos con analizando el proyecto de decreto. Ahora sí, analizando las condiciones para litógrafos y tipógrafos. Los litógrafos y tipógrafos serán habilitados de forma permanente con la inscripción como tal en el Registro Único Tributario. Para ello, quienes realizan la impresión de los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario de la representación gráfica de la factura electrónica deberán cumplir con las siguientes condiciones. Primero, están inscritos en el RUT como litógrafos. Segundo, elaborar las facturas de talonario de papel de los sujetos obligados a facturar. 3. Verificar en el sistema de consulta de la DIAN el documento oficial de autorización de numeración de aquellos sujetos que le soliciten que le generen las facturas en talonario. 4. Conservar a disposición de la DIAN copia del documento oficial de autorización de numeración de la facturación entregado por el sujeto obligado a facturar. Cuando el sujeto obligado a facturar le da, digamos, que el documento oficial de autorización, el litógrafo o tipógrafo debe conservarlo por si la DIAN se lo solicita para, digamos, que corroborar los datos de quien le solicitó el servicio. Autorizar la publicación de su nombre y apellidos o razón social y el número de identificación tributaria en el registro de la DIAN para que las personas sepan a quién, digamos, que contratar, que estén autorizados directamente por la DIAN para hacer la impresión de las facturas en talonario o papel. 6. Abstenerse de elaborar facturas de venta de talonario o de papel en las cuales no se registre el documento de autorización de numeración. La factura de talonario o de papel se podrá generar a través de sistemas informáticos electrónicos que permiten interacción entre la información de la factura con los inventarios. Con esto ya vamos a evitar el tema de la doble digitación. Si por alguna razón hay inconvenientes tecnológicos para hacer una validación previa y debo generar una factura en talonario de papel como contingencia, ya no va a tener que hacerla a lápiz si supongamos tengo acceso, tengo mi ERP o mi sistema de facturación, con electricidad, o sea, es decir, tengo luz y de esa manera lo puedo ir digitando y desde el computador generar la representación o digamos que la factura en talonario para que cuando después se solventen los problemas técnicos no tenga que volverlo a digitar y directamente desde el computador pueda generar esas facturas en contingencia mejorando, digamos que haciendo que los procesos logísticos sean mucho más eficientes, evitándome, como les decía anteriormente, la doble digitación. La DIAN estableció 2 estrategias de masificación de la factura electrónica a nivel de validación previa. La primera estrategia básicamente comprende iniciar con aquellas empresas u organizaciones que generan pocas transacciones, pero que esas pocas transacciones generan un alto monto a nivel de valores por transacción. Es decir, la DIAN quiere inicialmente, mientras va sacando en vivo su plataforma de facturación electrónica con validación previa, iniciar con aquellos sectores económicos que generen relativamente pocas transacciones, pero que el monto por transacción sea muy alto para, pues, digamos, generar los impuestos que requiere para seguir evolucionando el sistema, pero sin desgastar mucho su sistema informático y poderle seguir, digamos, que haciendo las mejoras que ella requiera. En la mitad de la masificación de la factura electrónica con validación previa, la DIAN ya está incluyendo a organizaciones o sectores que generan relativamente no muchas transacciones, digamos que un número de transacciones mediano, digamos que con un costo o un monto por transacción también mediano, para llegar finalmente al esquema de masificación total a aquellos sectores donde se generan una cantidad muy grande de transacciones, como el sector retail, en donde el monto por transacción es pequeñito. De esa manera, digamos que ya el sistema de validación previa de la DIAN va a estar preparado para
La masificación, la DIAN, entre otras, nos ha comentado que espera que cuando ya se masifique la factura electrónica, van a procesar aproximadamente unas 6 millones de facturas electrónicas por día. La segunda estrategia de masificación por parte de la DIAN es comenzar con aquellos sectores que representen menor complejidad para el esquema de facturación electrónica y llegar a aquellos sectores que representan mayor complejidad. Comenzar inicialmente con esquemas de industria, comercio, en la mitad ya temas de servicios de salud, servicios públicos y finalmente llegar a temas de seguros o unos servicios empresariales con esquemas un poco más complejos de el impuesto que se debe calcular para este tipo de servicios empresariales. Este es el calendario ya de obligatoriedad, de masificación, para todos aquellos sectores comerciales de empresas que sí atiendan a el código SIU establecido en la resolución 139 del 2012. Los siguientes sectores deben registrarse para comenzar a buscar su software de facturación electrónica a partir del 1 de mayo del 2019 y a más tardar deben comenzar a facturar electrónicamente el 1 de agosto del año 2019. Extracción de carbón de piedra y lignito, extracción de minerales metalíferos, extracción de otras minas y canteras, servicios de apoyo, explotación, minas y canteras, transformación de madera, fabricación de productos de madera y corcho, fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón, impresión y producción de copias a partir de grabaciones originales, fabricación de productos de la refinación del petróleo, fabricación de sustancias y productos químicos, fabricación de productos farmacéuticos, fabricación de productos de caucho y de plástico, fabricación de otros productos minerales no metálicos, fabricación de productos metalúrgicos básicos, fabricación de productos elaborados de metal, fabricación de productos informáticos y fabricación de aparatos y equipo eléctrico. Los siguientes sectores, seguimos con los sectores que deben inscribirse a partir del 1 de junio y tiene fecha máxima hasta el 1 de septiembre. Fabricación de vehículos automotores, fabricación de otro tipo de equipos y de equipos de transporte, fabricación de muebles, colchones y somiers, otras industrias manufactureras, instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo. Ahora sí, estos sectores deben inscribirse a partir del 1 de julio del 2019 y máximo deben comenzar a facturar electrónicamente el 1 de octubre del año 2019. Comercio de vehículos, automotores y motocicletas, comercio al por mayor de maquinaria y equipo, comercio al por menor de combustible, lubricantes y aditivos, comercio al por menor de equipos de informática. Los siguientes sectores deben inscribirse a partir del 1 de agosto del 2019 y deben iniciar a facturar electrónicamente a más tardar el 1 de noviembre del 2019. Comercio al por mayor a cambio de una retribución, comercio al por mayor de materias primas agropecuarias, comercio al por mayor de alimentos, comercio al por mayor especializado de otros productos, comercio al por mayor no especializado. Los siguientes sectores deben comenzar a registrarse a partir del 1 de septiembre del 2019 y elegir el software de facturación electrónica para iniciar a facturar electrónicamente a más tardar el 1 de diciembre del 2019. Actividades de asociaciones, mantenimiento y reparación de computadores, otras actividades de servicios personales. Los siguientes sectores deben registrarse a partir del 1 de octubre del 2019 para iniciar a facturar electrónicamente a más tardar el 1 de enero del 2020. Comercio al por mayor de artículos domésticos, comercio al por menor de otros enseres domésticos, comercio al por menor de artículos, comercio al por menor de otros productos, comercio al por menor en puestos de venta móviles, comercio al por menor no realizado en establecimientos, supongamos las compras realizadas a través de portales de internet. Los siguientes sectores deben registrarse a partir del 1 de enero del 2019 para iniciar a facturar electrónicamente con esquema de validación previa máximo el 1 de febrero del 2020. Actividades de edición, actividades cinematográficas y producción de televisión, actividades de programación, transmisión y o difusión, telecomunicaciones, desarrollo de sistemas informáticos, actividades de servicios de información, actividades creativas, artísticas y de entretenimiento, actividades de bibliotecas, archivos, museos, actividades de juegos de suerte, juegos de azar y apuestas, actividades deportivas y actividades recreativas. Los siguientes sectores deben registrarse a partir del 1 de diciembre del 2019 como facturadores electrónicos e iniciar a facturar electrónicamente en el esquema de validación previa a partir del 1 de marzo del 2020. Construcción de edificios, obras de ingeniería civil, actividades especializadas para la construcción de edificios. Los siguientes sectores deben registrarse
a partir del 1 de enero del 2020 e iniciar a facturar electrónicamente el 1 de abril del 2020 bajo el esquema de validación previa. Elaboración de productos alimenticios, elaboración de bebidas, elaboración de productos de tabaco, fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir, curtido y recurtido de cueros, actividades de arquitectura e ingeniería, investigación científica y desarrollo, publicidad y estudios de mercado, otras actividades profesionales, científicas y técnicas y actividades veterinarias. Los siguientes sectores deben registrarse como facturadores electrónicos a partir del 3 de febrero del 2020 y deben iniciar a facturar electrónicamente bajo el esquema de validación previa a más tardar el 4 de mayo del 2020. Transporte terrestre, transporte acuático, transporte aéreo, almacenamiento y actividades complementarias al transporte, correo y servicios de mensajería, alojamiento, actividades de servicios de comidas y bebidas, administración pública y defensa, actividades de atención de la salud humana, actividad de atención residencial medicalizada, actividades de asistencia social sin alojamiento. Los siguientes sectores deben registrarse como facturadores electrónicos a partir del 1 de marzo del 2020 e iniciar a facturar electrónicamente en el esquema de validación previa máximo el 2 de junio del 2020. Actividades jurídicas y de contabilidad, actividades de administración empresarial, actividades de consultoría de gestión, comercio al por menor en establecimiento no especializado, comercio al por menor de alimentos, víveres en general. Los siguientes sectores deben registrarse como facturadores electrónicos a partir del 1 de abril del 2020 e iniciar a facturar electrónicamente en el esquema de validación previa máximo el 1 de julio del 2020. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, captación, tratamiento y distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, recolección, tratamiento y disposición de desechos, actividades de servicios financieros, excepto seguros y pensiones, seguros sociales y fondos de pensiones, actividades auxiliares de servicios financieros, actividades inmobiliarias y educación. Los siguientes sectores deben inscribirse como facturadores electrónicos a partir del 2 de mayo del 2020 e iniciar a facturar electrónicamente a partir del 1 de agosto del 2020. Agricultura, ganadería, caza y actividades conexas, silvicultura, temas de madera, extracción de madera, pesca y acuicultura, actividades de alquiler y arrendamiento, actividades de empleo, actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, actividades de seguridad e investigación privada, actividades de servicios a edificios y paisajismo, actividades administrativas y de apoyo de oficina, otras actividades no clasificadas. Con esto finalizamos la presentación de la resolución 20 y masificación del proyecto de facturación electrónica en el país. Procedo a ver si tienen alguna pregunta. Regálenme un segundo, por favor. Ok. Ok, estación. ¿Pudieron confirmar que se preguntan para responderlas? Mira, la persona de soporte para poderlo. Temas de desechables. Sí, la vemos. Ok, no sé con quién estaba hablando. Bueno, ok, incluso comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados. Bueno, estos señores salen el 1 de enero del 2020, pero si seguimos ahondando en temas de masificación, como es la estrategia de la DIAN, venga, les muestro dónde ya llegamos a temas sumamente masivos. Bueno, estos son restaurantes. Miren este. Comercio al por menor en establecimiento no especializado. Esto básicamente es la tienda de la esquina. ¿Listo? Entonces, estas personas deben generar
factura electrónica. Ahora bien, es posible, y como lo estaba yo comentando, voy a colocarlo en que este comercio al por menor en establecimiento no especializado que debe comenzar a facturar electrónicamente a partir del 2 de junio del 2020, hoy en día puede hacerlo a través de máquinas registradoras POS. ¿Listo? Entonces, si lo hace a través de máquinas registradoras POS, como ya lo vimos en la presentación de esta mañana, los documentos equivalentes coexisten con la factura electrónica hasta que eso no se reglamente de otra manera. Es decir, que estas personas van a poder seguir generando máquinas, tiqueticos POS, ¿listo? Por un bombombón, por una harina, por lo que sea, no hay ningún problema, ¿listo? Pero si estas personas, a partir si el 3 de junio, yo voy a una tienda, a la tienda de la esquina, y yo le pido a este señor que me dé una factura electrónica por algo que estoy comprando, y él me dice, mira, no tengo factura electrónica porque no cumplió con la obligación que ya tengo, yo ya sé como adquiriente de que ese tiquetico pues que él me está dando por la compra, no sé, de arroz, de lo que vendan ahí, de minutos, de lo que sea, no me va a servir a mí para deducir impuestos. ¿Listo? Pero claramente en el calendario de masificación de obligatoriedad, incluso las tiendas no especializadas deben generar factura electrónica. Bueno, no sé si es 1 de septiembre y ya está la de inicio, ok. Lucas, Carlos, las empresas que ya están facturando con validación posterior, les corresponde iniciar con validación previa en las mismas fechas que las que aún no han iniciado facturación electrónica. Lucas, muchas gracias por tu pregunta. Las que ya están facturando con validación posterior son las que nosotros denominamos empresas. Esas empresas habilitadas por parte de la DIAN para iniciar a validación previa, el 2, Carlos, me dice, para el CIU 2229. Sí, ese fue el que ya vimos. Viendo mi pantalla, activan el micrófono y me lo dicen, me lo hablan, pues. Si no hay más preguntas, ahora yo verifico el 2229 es este de aquí, sí. Ajá. Fecha máxima para iniciar factura electrónicamente es el 1 de septiembre del 2019. Si no hay más preguntas, les confirmo, las presentaciones ya finales con todos los arreglos, los vamos a remitir otra vez para que todos tengan, digamos que la última actualización, y les vamos a enviar otra vez el Excel para que puedan buscarse. Voy a copiar aquí los correos de pronto que no tengo, de soporte Iridium. Regálenme un segundo, por favor. Y otro correo que me indican por acá, creo que está por acá arriba. Entonces, pues muchísimas gracias y pues les agradecemos en realidad haber invertido este tiempo con nosotros. Ah, ok, aquí me están diciendo. Hernán, lo busco como 62. No entiendo, Hernán Cano, cuando me dice 62. Si yo busco 62, pues me dice exactamente en qué fecha debo comenzar. ¿Ok? Voy a copiar esto aquí también. Para mi servicio, dice Hernán, sería el 6201, creo, lo uso como 62. Ah, sí, sí, claro. De hecho, ya te digo cómo sería el 6201. Mira aquí, voy a ponerlos otra vez todos. Y de hecho puedo de una vez, incluso por este cuadro Excel, buscar directamente el 6201 para que me salga más fácil. De una vez la fecha única, 6201. Miren aquí el 6201. Actividades de desarrollo de sistemas informáticos, correcto, grupo 7, fecha máxima de registro, fecha a partir de la cual nos vamos a registrar, 1 de noviembre del 2019, fecha máxima para expedir factura electrónica a partir del 1 de febrero del 2020. ¿Vale? Bueno. Sí, ellos tienen un grupo específico para iniciar. Ajá.
¿Quieres que lo busque? Ven, yo te pongo aquí, supongamos de control F, control B, perdón, abogados, pero ¿por qué no me está encontrando esto? Alimentos, alimentos. Ah, sí, sí me está encontrando un segundo. Entonces, contra eh, asesoría. Mira, este sería el código 6920, actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria. Fecha a partir de la cual se van a inscribir, 1 de marzo del 2020, fecha máxima para iniciar la factura electrónica, facturar electrónicamente 2 de junio del año 2020. ¿Qué, perdón? ¿Quieres que busquemos el grupo 11? ¿Listo? Ah, ya, sí, no sé si, para ver, buscamos otra vez el grupo 11. Sí, grupo 11, es correcto. ¿Ok? Bueno, bueno, no, muy amables. Carlos, mil gracias, gracias.